Muy buenas bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Bienvenidos una vez más a compartir en nuestra plataforma Carlos Veloz Fe y Razón, donde como siempre pues buscamos poder compartir con ustedes temas que podamos analizar juntos en el ámbito histórico, científico, filosófico, social y cultural, pero siempre fundamentándonos en la defensa de nuestra cosmovisión cristiana evangélica, siempre dando cabida en el análisis a todos los elementos del devenir de la historia, pero centrándonos en que la palabra de Dios es quien sostiene todas las cosas. Y hoy queremos hacer un análisis muy interesante para nosotros como plataforma de un debate que se realizó en el programa científico y de panel número 1 de la República Dominicana, y por qué no, pudiéramos incluso proyectar ese programa como uno de los mejores de Latinoamérica en temas que tienen que ver con filosofía, ciencia, y también se da la oportunidad de que se toque la teología, dando apertura a otras cosmovisiones y creencias ramificadas a través de la historia en distintas culturas y civilizaciones. Y nos referimos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, que se transmite por la 99.3 FM a Los Foques Radio y en la plataforma de YouTube a Los Foques Network. En este análisis vamos a profundizar un poco en una parte, no en todo el programa, pero sí en una parte que nos pareció importante analizar del tema la nueva derecha o el progresismo. Un tema que tiene que ver tanto con la ideología de nueva derecha o de derecha o probablemente de lo que tiene que ver con el conservadurismo, porque hasta donde hemos escuchado y hemos aprendido, hay multiplicidad de reflexiones con respecto a este tema. Y también sobre la visión ideológica política del progresismo, ¿no? ¿Quién es progresista? ¿Quién es conservador? ¿Qué significa tal o cual concepto? Y en esa ocasión pues participaron dos extraordinarios académicos, expositores, comunicadores, que dieron uno de los mejores debates, por lo menos en mi caso, que he podido ver en un medio de comunicación. Y nos referimos a Neudi Santos, quien es investigador, analista, comunicador y empresario, que fue a presentar una tesis o a compartir el intercambio de ideas sobre la base de el contexto general histórico de lo que es el capitalismo, la concepción de derecha, la conformación de lo que se puede ver como el Estado, el gobierno. Bueno, interesante tesis que presentó a Neudi Santos en su participación. Y también estaba compartiendo en ese debate, en ese intercambio de ideas, el catedrático Elvin Calcaño, quien es profesor de ciencias políticas, analista político, y que dio una extraordinaria exposición en su segunda participación en el programa El Recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Ya había tenido una muy buena participación, extraordinaria, en un primer programa, hablando precisamente sobre este tema, definiendo lo que es la nueva derecha, la derecha tradicional, el origen del capitalismo, la conformación de la socialdemocracia, todas estas cosas que reconocemos
yo que estuve presente, ¿no? Tratando de moderar, tratando de hacer un buen trabajo en el programa, ya que es un programa donde se debate constantemente, y además es un programa que no tiene una formalidad estricta, sino que cada quien va aportando sus ideas, va pues llevando lo que entiende con respecto a la información histórica y de cualquier índole, ya sea científica y filosófica. Pues estuvimos ahí y no manejamos a profundidad el tema sociopolítico, porque no nos apasiona la política a ese nivel. Sin embargo, en el tema histórico general sí quisimos dar unos aportes ahí, pero escuchando y sobre el marco del respeto a los expositores, que repito, ambos de manera extraordinaria y sabiendo manejar los conceptos de debate, las estrategias de debate. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar a ver el fragmento que a mí me interesó analizar y que tiene que ver con lo que yo sí pudiera comentar en este análisis, la parte histórica, la parte del desarrollo en las antiguas civilizaciones con respecto a conceptos de orden social como la democracia, la parte legal, cuándo surge, cuáles son los pioneros, etc. Vamos a escuchar las intervenciones de estos dos grandes expositores, analistas, en sus distintas áreas, obviamente. Aneudis, Santos versus Elvin Calcaño. ¿Nueva derecha o progresismo? Pero vamos con el tema que tú planteas de la diferencia entre la libertad económica y la libertad política. Esto es algo muy simple. Y pasamos de leer un autor a reflexionar y culminar en el sentido común. ¿De qué te sirve a ti? Le pregunto a todos los aquí presentes, que tú tengas, por ejemplo, libertad política, pero que al mismo tiempo tú sientas y o veas que en términos económicos tú no te puedes desarrollar. Vamos a comenzar esa parte ahí. Esta intervención fue la tercera intervención de Aneudis Santos, donde ya ellos habían presentado un desarrollo, una tesis, es decir, comenzaron conceptualizando sus ideas, y quisimos tomar este punto porque se hace una pregunta histórica en la cual pues yo tuve una muy breve participación donde pedí una aclaración y al mismo tiempo dando un dato histórico. Aneudis dice que aún se citen personas académicas muy reconocidas que hayan establecido una obra, una reflexión literaria. ¿De qué serviría esto delante de la definición o el entendido de que debe haber o hay una diferenciación entre lo que es libertad política frente a la libertad económica? Es una pregunta que hace Aneudis en ese momento, lo cual nosotros que estuvimos ahí, quisimos escuchar la respuesta de por qué se hace esta distinción, y que aparentemente es una fantasía establecer una diferencia entre libertad política y libertad económica, donde según Aneudis entiende que no puede existir libertad política frente a la libertad económica cuando están interrelacionadas. Es lo que entendimos en ese momento. ¿Cómo puede haber una libertad económica cuando hay una incidencia política? Y cómo se le da poderes más allá, ¿verdad?, de lo que se pudiese esperar en una sociedad de libre mercado, de libre desarrollo económico, cuando la incidencia política o una ideología política está también ejerciendo sobre la libertad económica, que es lo que entiendo quiso decir Aneudis, poniendo probablemente o pensando probablemente en estados donde se le ha dado mucha libertad al gobierno, al sentido político, frente al desarrollo económico o al empresariado, ¿verdad? O a las personas que buscan su independencia económica.
Vamos a seguir escuchando porque yo lo que dije ahora es lo que percibí, ¿verdad? Pero ahora se va a entrar a la parte histórica, ¿no? Al fundamento histórico, a una parte del génesis de la estructura sociopolítica y cultural de las naciones que a través del tiempo, en términos históricos, se ha venido heredando con el pasar, valga la redundancia, del tiempo y de los años. Escuchemos. Tú no puedes accionar, te sirve de nada. Y planteo esto porque es un mito esa diferencia que se quiere hacer, o que tú planteas, de libertad política y libertad económica. Desconociendo el hecho, por ejemplo, de que la confección misma de la democracia en la antigua Grecia viene precisamente por un problema económico. Oigan lo que está diciendo Aneudi, y ahí vamos a entrar a la parte histórica. Él dice que es un mito establecer una diferencia entre libertad política y libertad económica y aborda un punto histórico y toma como ejemplo algo que es sobreabundante en los análisis de desarrollo social para el establecimiento de la democracia. Siempre se pone de ejemplo a Grecia, luego esa herencia que el Imperio Romano asume de Grecia para ir fortaleciendo un desarrollo sociocultural hacia la democracia. Y dice Aneudi que eso fue parte histórica para la conformación de la democracia, esa diferencia entre los artesanos y los de una clase más privilegiada en el imperio griego. Y en ese punto yo entiendo que dio un dato histórico correcto, porque cuando se revisa el desarrollo de la polis en Grecia, que estaba fragmentada en 10 tribus y que cada tribu tenía cierta autonomía política y cultural, entre los debates que se fueron desarrollando, y principalmente en Atenas como base principal del desarrollo filosófico, se buscaba sanear esas diferencias en la parte de los obreros, los artesanos, y en la parte más jerárquica, muchas veces incluso intelectual, que tenía más preponderancia y privilegios frente a esa clase llamada la clase artesanal griega, ¿no? La clase de los artistas, los artesanos y algunos pensadores con menos rango que otros. Entonces, un punto histórico que dio el comunicador Aneudis Santos. Vamos a ver cuál es la respuesta del profesor Elvin Calcaño frente a esta premisa histórica que estaba presentando Aneudi en ese momento. El hecho de que los artesanos, que eran los que hacían, los que producían, los entes activos de la economía en Grecia, no tenían. Bueno, ahí se escuchó. Y eso es parte de los debates, ¿eh? No es que eso no pueda suceder entre académicos. Eso, de hecho, los más grandes debates en las principales universidades del mundo siempre se zafan uno que otro ad hominem. Le dice el profesor Calcaño, cuando está escuchando el dato histórico que le está dando a Aneudi Santos, que eso es un gran disparate lo que él está diciendo. Pero en un debate, utilizar un ad hominem para desprestigiar a la persona, ¿verdad? Porque un gran disparate es que la persona está diciendo algo que no se corresponde con el dato histórico, no es un argumento que refute ni tampoco sostenga una tesis. Sustente o sostenga, mejor dicho, una tesis. Es decir, llamarle eso es un gran disparate al oponente no aporta absolutamente nada más allá que presentar quizás una estrategia para desarticular el pensamiento de la persona, sacarlo de sus cabales, ponerlo nervioso. Eso sucede en debates, pero no aporta nada más allá que usar una estrategia. La descalificación, hay una línea de visión política ideológica que la utiliza mucho y se centró más en el desarrollo académico de la dialéctica de Marx y Hegel. Ellos fueron los que utilizaron el elemento, la estrategia de la descalificación y del descrédito
hacia sus demás oponentes para tratar de ridiculizarlo o minimizarlos. Bueno, aquí estamos viendo eso. No creo que haya sido el interés o la intención como estrategia de debate del profesor Elvin Calcaño, pero se vio ahí un pequeño ad hominem. Sigamos escuchando. No, pero eso ad hominem, no, pero tú lo aplicas en tu tiempo, pero... Tranquilo, yo puedo citar a los autores, porque a todo esto no son invenciones mías, Claro. Son datos académicos. Miren cómo dice el profesor nuevamente. Claro que son invenciones. Bueno, eso lo vamos a ver en este análisis con algunas fuentes históricas que tenemos, porque yo mismo me sorprendí también de que lo que estaba diciendo Aneudi fuese rechazado de plano como dato histórico. Pero vamos a seguir escuchando. Carlos Martínez Gorriarán, en defensa del capitalismo. Léetelo, es un académico de los que te gustan a ti, de los que te fascinan. Entonces, continuamos. ¿Por qué se crea la democracia? Bueno, aquí el comunicador Aneudi Santos, al ver, ¿verdad?, que está recibiendo un ataque, es como que, bueno, tú lo que estás diciendo en términos históricos no sabes lo que estás hablando, no se puede interpretar de esa manera. Y es como que tú no tienes fuentes académicas que puedas utilizar. Y también eso me llamó la atención porque los datos académicos o fuentes académicas, aunque son falacias de autoridad, son válidas en un debate. O sea, citar a Einstein para poder entender el significado de la expansión del universo, pues uno tiene que ir a la fuente de la relatividad, tanto especial como general. Citar a Einstein no tiene nada de malo. Ahora, utilizar a Einstein como la única verdad absoluta en un debate, eso es una falacia de autoridad plena, que no tiene cabida como argumento válido porque ese autor pudo haberse equivocado. O puede tener un dato que se contraponga a otro autor que tenga también autoridad académica, como sucede regularmente en el ámbito científico y en el ámbito tanto histórico. O sea, utilizar autores, libros, etcétera, no garantizan una verdad concluyente en un debate. Pero en este caso, Aneudi parece llamado a mencionar a Carlos Martínez Gorriarán, que es un filósofo que ha escrito precisamente el libro En defensa del capitalismo, una obra que yo mismo no he investigado, sí he escuchado algo al respecto, quizás algunos resúmenes en YouTube, pero cuando yo escuché que él citó a ese autor para defender o defenderse de un ataque ad hominem y tratar de establecer la parte histórica griega, yo dije, bueno, pero es que este autor no es un historiador. Es una persona que hace una obra en defensa del capitalismo y es muy probable que establezca datos históricos y culturales del imperio griego. Pero bueno, se citó eso ahí, probablemente haya sido una falacia de autoridad involuntaria frente a un ataque ad hominem. Sigamos escuchando. Porque los aristócratas, que no hacían absolutamente nada en Grecia, tenían poder político. Sin embargo, la clase trabajadora, que eran los artesanos, no. Se crea la democracia. Los productores de riqueza. Se crea la democracia para darle en términos socioeconómicos a esa clase. Miren, en esa parte histórica, Aneudi Santos está diciendo, bueno, obviamente cita a un autor que no es historiador, sino filósofo y escritor, analista. Pero es válido. Vamos a poner que esa fuente es válida frente a otras fuentes que deben considerarse válidas y que se dieron en el debate. Pero Aneudi está poniendo la parte aristocrática de Grecia frente a la parte artesanal de los obreros, que eran artesanos, pintores e incluso escritores. Donde sale también pensadores que no eran aristócratas y que luego fueron tomados como referentes en la filosofía. Él está presentando una división prácticamente de clases en el momento en el que estuvo ese imperio griego, en el que existió el imperio griego por lo menos
en términos culturales y estructurales porque luego fueron heredados. Se mantuvieron, pero fueron heredados para ampliar el pensamiento greco filosófico ante un imperio tan poderoso y considerado hasta el día de hoy históricamente el imperio más poderoso de la historia de la humanidad, el Imperio Romano. Ahora, ¿qué estaba tratando de establecer Aneudis ahí? O lo que estábamos percibiendo, que no había división en términos estructurales entre lo político y lo económico, y que se intentó buscar hacer una clasificación entre lo político y lo económico partiendo de Grecia. ¿Pudiese tener validez ese argumento en términos generales? Puede que sí, puede que no. Ahora, lo que sí es cierto, y ahí el profesor Elvin Calcaño, que repito, es una persona brillante, es magistral, es un catedrático muy capacitado, con una manera de expresarse muy clara, le dice a Aneudis que no, que eso no es así. Yo me sorprendo y digo, pero bueno, la historia presenta que hay un proceso histórico de los griegos para establecer y fortalecer las instituciones griegas. ¿Por qué cayó el imperio griego? Por el libertinaje sociocultural en la cual fueron sometidos. Trataron de abarcar de muchas cosas, y entró incluso un libertinaje sexual que llevó en decadencia al imperio griego, y sin contar cuando se da esa ruptura con Alejandro Magno y la división de sus generales. Pero hubo una decadencia. Ahora, se están yendo mucho más atrás en el argumento de Aneudis y dice, bueno, aquí hay una prueba en Grecia. Ahora, habló Aneudis presentando ese ejemplo en sentido general en el imperio griego. Bueno, pudieron haberse dado o malentendido el argumento con ciertas pifias históricas, porque el imperio griego era una comunidad fragmentada en 10 tribus y cada una tenía una forma de manejarse, incluso para elegir a sus representantes. Por lo tanto, el espíritu de la democracia nace en parte en Grecia, y también en ese mismo periodo de tiempo los romanos tenían cierta similitud con las instituciones en la cual estaban siendo representadas por personas de la sociedad romana y que eran regidos por un emperador. No de esa misma manera en la parte de la cultura griega. Entonces, vamos a seguir escuchando, porque esa parte Aneudis le está presentando, es como que no le están aceptando ese punto. Sigamos escuchando. Un poder hasta cierto punto que los equipare con los aristócratas. Esa es la base de la democracia. ¿Pero por qué traigo esto? Porque es evidente que no existe tal diferencia entre libertad política y económica. Tú no puedes como individuo ser reconocido por el Estado en base a derechos adquiridos sin que al mismo tiempo esos derechos adquiridos no te sirvan a ti para recrearte como ente económico. Bueno, es insostenible socialmente. Okay. Oigan vamos a ver si entendemos ese argumento. Bueno, por lo menos el argumento histórico tiene peso, tiene validez. Y él lo quiere equiparar a que a partir de esa base, ¿verdad? Cómo se manejaron los griegos, que luego fueron heredados, es una realidad histórica. Los romanos lo heredan para fortalecer incluso su sistema institucional y desarrollan a gran escala la parte legal, pero no solo de los griegos. Los romanos también heredaron de los griegos la parte de asumir de otras culturas y civilizaciones elementos para mezclarla, ¿no? Roma o el Imperio Romano siempre fue ecléctica, al igual que los griegos. Tomaron esa visión o tenían esa visión. Tomaron de los judíos, tomaron de los babilonios, tomaron de los griegos, pero su mayor incidencia académica la obtuvieron de los griegos hasta que llegó el cristianismo, que permeó toda la civilización romana, toda la cultura romana, por obvias razones, ¿no? Y
por eso lo pone de ejemplo a Neudi, o entendemos que lo usa de ejemplo, porque no hay algo como libertad política frente a la libertad económica cuando la misma política, el gobierno incide para el desarrollo económico. O sea, nadie puede desarrollarse libremente en términos económicos si no está sustentado sobre la base de los poderes del Estado. En este caso, el poder legislativo y el poder judicial para regular esos procesos socioeconómicos. Nadie puede hacer lo que quiera en términos económicos, porque siempre va a estar de la mano de lo político, del gobierno como tal. O sea, me parece que por ahí se estaba yendo a Neudis, porque libertad económica, bueno, yo voy a hacer una empresa y la haré a mi antojo, mi imagen y mi semejanza como yo quiera que se maneje, al margen del gobierno, al margen de los poderes del Estado. No, eso no se puede. No hay algo llamado libertad económica frente a una libertad política. Creo que ahí yo pudiera darle ese punto a Neudis, aunque también el profesor Elvin García, sus puntos eran sólidos en cuanto a que hay una armonía, porque él no estaba negando eso, sino que hay una armonía entre el poder político y el poder económico en esa diferenciación. Es probable que ellos estuviesen diciendo lo mismo y no se estuvieran entendiendo, concentrándose en cómo uno corregir al otro, que uno es más superior al otro, que el otro es más versado en términos de razonamiento que el otro. Eso sucede en los debates. Pero hay que darle ese punto, ¿verdad?, a Neudis Santos con el argumento donde él detecta que sería un mito establecer una diferenciación, una división, ¿verdad?, entre lo político y lo económico. Sigamos escuchando. Que los hechos iría a eso, pero como está confundido no lo ve bien. A ver. Disculpa, que yo sepa, tú eres politólogo, no psicólogo. Cuando yo me sienta confundido con toda la humildad del mundo, yo voy y pido una cita con Guerrero Heredia. No, continuemos. Perdona, tú no. Bueno, miren esta parte. Ahí se armó un breve impasse, ¿no? Un breve encuentro. Que incluso hasta los impases o los enfrentamientos, cuando son entre personas altamente capacitadas, con un alto nivel de formación, ¿verdad? O sea, la formación no es simplemente ir a la universidad y graduarse, no, sino la capacitación empírica o académica. O sea, no tiene que ver eso, ¿eh? O sea, la clase, la academia, el nivel, ¿verdad?, se ve. Y ellos en ese impasse, por algo que había dicho el licenciado Eladio Hernández, quien es progresista, ateo, marxista, comunista y todo lo que termine en ista, mi compañero Eladio, ¿no?, que agradezco a Dios por la oportunidad de yo poder compartir con una persona de su categoría, porque es un gran profesional en el área de la psicología, dolece, no sé si se dice bien, adolece o dolece, de algunas otras áreas, pero todo el mundo ignoramos muchas cosas, ¿no? Entonces, por algo que dijo Eladio, que parece que a Neudis ahí está un poquito sensible, no le pareció bien, el profesor Calcaño le dice algo como que él está expresando esto, pero no está entendiendo el punto. Como dándole en parte la razón a Eladio, pero no lo está atacando de manera directa en el término psicológico, sino en el término del conocimiento de lo que se está tratando. Y a Neudis le dice, no, espérate, tú no eres mi psicólogo, Eladio es el que es el psicólogo, si yo quiero atenderme porque tengo una confusión psicológica, yo voy a donde Guerrero Heredia. O sea, se sintió atacado y el profesor Elvin Calcaño le responde más adelante. No eres psicólogo, usted es politólogo, zapatero a sus zapatos. Eladio, continúa. No, pero que tema que a él le toca su tercera intervención. Ahora, no, porque tranquilo, tú vas a hablar ahora. No, él le toca su tercera intervención. ¿Ya me dio la palabra? Sí. No, tenlo claro, esto no se trata de psicólogo. Usted está entrando en un terreno de la historia política que es mi especialidad. Y yo le estoy haciendo las aclaraciones de rigor y por lo tanto estoy en condiciones de decirte que estás confundido. No te estoy diciendo que estás confundido en un sentido psicológico, sino en un sentido conceptual. Y empiezo para aclarártelo. Miren.
esa respuesta que dio el profesor Elvin Calcaño fue muy buena respuesta, ante la animadversión o haberse sentido atacado, aunque él estaba siendo atacado desde el principio, hay que reconocer eso. Aneudi ya estaba sintiéndose predispuesto porque la conversación comenzó tratándolo de minimizar a él. O sea, cualquiera se sentiría así, como a la defensiva. Pero lo bueno es que el profesor Elvin Calcaño le dice, no, yo no estoy hablando en el término psicológico. Yo te hablo del campo de expertise que yo manejo, ¿verdad? En la cual entiendo que tú no estás entendiendo o no conoces. Es en el campo conceptual de lo que yo profeso y presento en mi área de expertise, porque soy profesor. O sea, en pocas palabras le está diciendo, mira, que lo que tú estás hablando no tiene que ver con psicología, pero todo lo que tú estás diciendo, yo como profesor, bueno, pues yo te voy a corregir. Como politólogo, te voy a corregir. O sea, tú puedes decir lo que sea, pero lo que sea, bueno, yo te lo voy a corregir. Por lo menos hasta ese momento, porque hubo ocasiones en que ambos estuvieron de acuerdo conceptualmente hablando. En las partes en que no estaban de acuerdo, pues había uno tratando de avasallar con ad hominem al otro, ¿no? Y es obvio que eso se da también en debates, es decir, el sentido de que yo soy el académico, el catedrático, el erudito, el que tengo toda la verdad en cuanto al tema, aunque hay que reconocer que el manejo, quizás por el campo de expertise profundo, lo pueda tener la persona que se dedica a eso. Eso es entendible. Pero no significa que si una persona va a debatir y va a presentar de manera razonable y conceptual propuestas que pueden chocar con lo que tiene la otra persona, que esto en términos académicos no suceda, porque la historia académica está lleno de estos ejemplos, en física, en química, en biología, en teología, en sociología, en política, en psicología, en neurociencia. Hay muchos científicos de X áreas que otras personas que no son de esa área los corrigen, o sea, presentan datos y reflexiones conceptuales que son equivocados. Albert Einstein pasó por ese proceso. En un trabajo de patentes, pasó por ese proceso. Michael Faraday pasó por ese proceso. Newton pasó por ese proceso. Los hombres más brillantes refutaban a hombres en sus áreas y ellos no eran de esa área y recibían ataques. Trataban de ser minimizados. Entonces, independientemente de esto, fue una gran respuesta, una muy buena respuesta del profesor Elvin Calcaño, porque lo hace con altura y elegancia, que eso vale mucho también. Tengo la que democracia. dudar plenamente. Espérate, que él no te interrumpa. Obviamente que vas a hacer es que yo no lo voy a interrumpir. Dale, No, pero arranca, te aclaré arranca. ahí, te saqué del juego eso de que es la psicología, Arranca. no es de psicología. Entonces, primero, en Grecia la democracia surge por un debate que se dio allí, muy importante, que yo se lo explico a mis estudiantes. En Grecia se da un debate que incluso podía tener ramificaciones en la sociedad de hoy, de la naturaleza de la virtud, que ellos le llamaban la arete. Claro. Ese debate en Grecia llevó a una discusión alrededor de quién era que tenía la virtud, si con eso se nacía o si eso se podía aprender. Aquellos que plantearon, como Aristóteles, el propio Sócrates, el propio Platón, de que la virtud, la arete, con eso se nacía, se fueron del lado de la defensa del gobierno aristócratas. Porque el gobierno aristócrata viene de la unión de dos palabras en Grecia, aristois y kratos, que es gobierno. Exacto. Aristoi tiene que ver con pocos. Por lo tanto, el gobierno aristocrático se refiere al gobierno de pocos. ¿Y cuáles pocos? Decían los griegos, aquellos griegos. Los pocos que tienen la virtud para dirigir y conducir la sociedad. La virtud, la arete. En Grecia se le decía arete a la virtud. Por lo tanto, hubo otro grupo donde estaban mayormente los sofistas, que han pasado muy mal a la historia, y los sofistas eran los que planteaban que la virtud se podía aprender a través de la isegoria, ellos le llamaban. ¿Qué era la isegoria para los griegos? El hablar entre iguales. Ellos decían, a partir de uno desarrollar las capacidades de hablar y conversar adecuadamente, tú puedes desarrollar la virtud que se manifiesta a través del hablar. Fíjense con esto, los griegos consideraban bárbaro a aquel que no podía hablar su lengua. Miren, esta parte histórica que está presentando el profesor Elvin Calcaño, ¿se pudiera decir que tiene elementos históricos reales? Sí.
pero también se pudiera decir que él está sesgando el concepto general del desarrollo de la polis en Grecia. Sí, tanto Aneudis presentando la conformación de la democracia en Grecia como el profesor Calcaño, para tratar de tener un punto histórico o refutarse históricamente, lo hacen o lo hicieron de manera sesgada, los dos. Aneudis Santos lo presentó desde un marco general. El profesor Elvin Calcaño presenta una serie, ¿verdad?, en desarrollo que no necesariamente se da para el establecimiento de la democracia en Grecia, que no se llamaba democracia, ¿verdad? Ese término de democracia, bueno, no se llamaba democracia porque ellos no le llamaron así en esos primeros momentos. Tenemos una democracia, porque fue un proceso de desarrollo gradual en el tiempo. Sí, ya ellos tenían conformados instituciones, como la institución reconocida como la Boile, que era un consejo de filósofos, en el cual, para llegar a ser elegidos por sorteo, primero tenían que ser elegidos o reconocidos en sus diferentes tribus. ¿Y quiénes elegían a estos representantes en sus diferentes tribus? Las personas comunes y corrientes. O sea, el pueblo elegía a su representante para que luego llegase al sorteo del conjunto de sabios que eran considerados en cada una de esas tribus. Por lo tanto, hay un proceso histórico. El profesor Elvin Calcaño lo presenta en parte, pero lo acomoda o lo dirige a un debate sobre el arete, ¿verdad?, la virtud, en la cual, aunque tenían que ser hombres virtuosos, visto para sus representados como que tenían esa capacidad, esa virtud, no era la virtud en sí el único elemento, sino el reconocimiento de esa persona para ir a esa terna, una terna que se elegía para los representantes de toda Grecia, de cada tribu, las 10 tribus de Grecia, a través de lo que ellos denominaron el sorteo de sabios, si no me falla la memoria. Porque estamos haciendo este análisis con elementos que estamos escuchando ahora en el video. Por lo tanto, el senatus griego, que ese era un concepto donde se reunían esos sabios en ese lugar, ¿no? Lo que más adelante se puede hacer una equivalencia con el aerópago romano, greco-romano. Bueno, el senatus griego era el que establecía ese grupo de personas, lo cual es heredado por los romanos y le llaman entonces el senado romano. Vamos a seguir escuchando. Y bárbaro era en el sentido de que no podía alcanzar el logos, el conocimiento, que para los griegos se alcanzaba a través de una lengua. Y ellos ya le llamaban bárbaros los pueblos circundantes que no podían hablar su lengua. Distinto, fíjense por qué es importante la historia política. Miren esta mezcolanza, y eso fue lo que en parte no le entendía. O sea, los bárbaros no tenían incidencia para formar parte de la Boile. No tenía, o sea, ¿qué tiene que ver un bárbaro y el lenguaje de los bárbaros con el establecimiento de las instituciones en Grecia? Que dicho sea de paso, los griegos sí tenían instituciones. Sí tenían instituciones. Que creo que como que se quiso decir que no, las instituciones se conformaron en el Imperio Romano. No. De hecho, todas las culturas han organizado instituciones y esas instituciones han trabajado de manera independiente en su campo, pero al servicio, en algunas culturas, del emperador, de los reyes, en otras que tenían cierta independencia. En el caso de Roma, algunas tenían cierta independencia. Perdón, sí, en el caso de Roma, algunas cierta independencia, y en el caso de Grecia también.
Solo que en el caso de Roma se fue estructurando y fortaleciendo la parte incluso legal, pero esa parte legal heredada en muchos puntos del pensamiento griego y también de otras culturas. De otras culturas. Entonces, se menciona el dato de los bárbaros, que pudo haber sido refutado por Aneudis Santo, pero Aneudis no refutó esa parte histórica, porque se estaban mezclando ciertos datos. No, la historia es muy amplia. Y en un debate donde se dan datos históricos, si se mencionan procesos específicos, no se pueden mezclar con otro tipo de información histórica, porque entonces eso viciaría o sesgaría el argumento. Sigan escuchando. Porque eso es distinto a la concepción de bárbaro que hay hoy día, que es más una concepción, por un lado, o intelectual, o incluso tiene ramificaciones de tipo étnica, de que unos pueblos son bárbaros, otros no, y sí. Por lo tanto, en Grecia... ¿Cuál es la ramificación hoy día para llamarle bárbaro a alguien? O sea, hasta donde yo tengo entendido, no sé qué país, no sé si Estados Unidos le llamará bárbaro a, no sé, a Venezuela, o Inglaterra le llamaría bárbaros a, no sé, o sea, que no es el concepto de hoy día que se denomina bárbaros, no, o sea, en un argumento me quedé un poquito en el aire ahí. ¿Por qué tiene que ver el concepto de bárbaros? Que eso viene de la época antigua, cómo se veía en un momento determinado de la historia una cultura, cómo veía una cultura a otra, ¿verdad? Porque no pertenecía a esa cultura, su lengua, su cultura, su idiosincrasia, su ideología sociocultural, bueno, lo que sea. Al igual, por ejemplo, que los judíos que veían a los gentiles, lo veían como gojines, es decir, no pertenecían al pueblo de Israel, al igual que otras culturas hacían lo mismo, pero no se utilizan esos conceptos al día de hoy. ¿Quiénes son esos bárbaros? A ver, el dominicano le llama bárbaro al haitiano o el puertorriqueño le llama bárbaro al cubano. O sea, ¿quién le llama bárbaro a quién al día de hoy? O sea, no entendí esa parte en el argumento, pero sigamos escuchando. El debate de la democracia no es eso que él dice, que no es una cosa. ¿Pero qué fue lo que él dijo con respecto a lo griego y la democracia? Que empieza por una cuestión de que si la propiedad y de que no, la democracia en griega era un debate de fondo. Ahí se perdió un poquito el profesor Elvin Calcaño, porque si ustedes ven el video, lo retroceden, el argumento de Aneudis Santos era con respecto a la diferenciación que habían entre un estatus sociopolítico de los aristócratas y un estado social también de los artesanos, los artistas. Nada que ver con la propiedad privada, porque dicho sea de paso, Grecia, sus ciudadanos también manejaban propiedad privada y no había ningún problema. Solo que había distinción de clases, si vamos a decir así, como siempre lo ha habido en la historia de la humanidad. Los agricultores tenían derecho a la agricultura y a poseer su tierra, a trabajar su tierra. El pago de impuestos siempre ha existido desde el momento en que la civilización comenzó a estructurar instituciones. Así lo hicieron los babilonios, los sumerios. Así lo hicieron los judíos. Así lo hicieron los chinos. Los griegos no son la excepción. Entonces, ahí se creó un hombre de paja. No sé por qué Aneudis no se dio cuenta de eso, ¿verdad? Varios hombres de paja se crearon. O quizás el pensamiento de Aneudis no estaba concentrado en refutar hombres de paja. Pero cuando yo le hice la pregunta, porque yo estaba prestando atención para aprender de estos dos grandes expositores, yo mismo me sorprendí como parte de la moderación y pregunté que dónde se habló de que los griegos estaban en una lucha en lo que tenía que ver con la propiedad privada. O sea, ese argumento creo que no se utilizó. Que lo han tenido muchas sociedades, solo que en griega. Yo no es que él mencionó. Lo están defendiendo y no. Hay que hacer. Oigan esto, yo le digo, pero yo no oí que él lo mencionó e inmediatamente se hace, no un ad hominem, pero sí un non sequitur. Porque lo que hay es que responder la pregunta, aclararla y uno dar una reflexión. No buscar bandos. Eso de que mira, que tú lo estás defendiendo, pues yo no defiendo a nadie. Porque también en una parte del debate yo le dije a Aneudis Santos que
había una proposición que él había hecho en el argumento de que la corrupción no era el factor principal en la cual las sociedades se sumergen en los graves problemas. Yo le pregunté, yo dije, pero yo no estoy de acuerdo contigo, o sea, ¿a qué te refieres? Y él no me dijo, es que tú estás defendiendo al profesor Elvin Calcaño. No, yo le pregunto a los dos y digo mi parecer para que puedan desarrollarse mejor. Entonces, eso es polarizar una conversación. O sea, como yo hice una pregunta y yo estoy aclarando de que yo no escuché eso, decir, mira, que tú lo estás defendiendo, creo que estuvo de más, porque yo defiendo mi cosmovisión y yo no estaba debatiendo. Yo estaba escuchando, aprendiendo y poniendo quizás alguna reflexión de lo que yo, que también he estudiado ciertas cosas, no todo, pero ciertas cosas, encontraba inverosímil y no concretamente y correctamente en términos históricos correctos, ¿no? Pero sigamos escuchando. Pero déjame terminar. Él no habló de la propiedad privada en Grecia. Pero no me interrumpa. Él vinculó la existencia de la democracia en griega a un debate sobre la cuestión de quiénes tenían, quiénes no tenían, y que los que no tenían quisieron acercarse a los que tenían. No era eso. En Grecia, el debate sobre la democracia tenía que ver con una cuestión, ya decía, del asunto de la virtud. Bueno, insisto, ustedes pueden darle para atrás al video, analizarlo, pero no hubo un argumento de lucha de clases en términos económicos, en términos de quién tenía más y quién tenía menos, y por lo tanto el otro quería tener más. No, lo que se planteó, entiendo, porque analicé bien ese punto de Aneudis, es que había una distinción, había una división en cuanto al reconocimiento sociocultural y político. Que los artesanos, porque habían artesanos que tenían dinero, mucho dinero, pero no estaban dentro de los que eran reconocidos con un mayor reconocimiento filosófico. Filosófico, no en términos de dinero. En la construcción de la boile no se tomaba en cuenta de que si alguien tenía más dinero que el otro. Eso no pasó así en Grecia. Y insisto, yo no lo entendí, pero Aneudis no habló de una lucha entre ricos y pobres, sino una lucha entre estatus socioculturales. Y es realmente lo que establece la historia. Es lo que así se conformaba. Y cada tribu griega elegía lo mejor que tenía y no porque tenía más dinero o menos dinero. De hecho, no se hacían campañas políticas. Yo tengo dinero y voy a comprar prebendas. Eso no pasaba en Grecia. No, eso no sucedía de esa manera. Sigamos escuchando. Y quienes defendían que con la virtud se nacía, por lo tanto que era algo que de pocos, defendían el gobierno aristocrático. Los que defendían que la virtud se podía aprender, donde estaban en primera instancia los sofistas, defendían el demos kratos. Demos pueblo, kratos gobierno, el gobierno del pueblo, que se tradujo luego eso en gobierno de muchos. ¿Cuándo sucedió eso en Grecia? En Grecia ese debate se da entre el siglo IV y V. Siglo V específicamente. También en Roma ya esto estaba establecido de esa manera. ¿Se dan esos debates? No, eso ya existía. Eso no se debatió para comenzar a conformarlo como que ellos no tenían unos procesos institucionales. Sí lo tenían. Y la democracia, democratus, yo dije, bueno, democracia, me faltó esa palabrita ahí, lo que recordaba hasta ese momento. La democracia fue un proceso de desarrollo gradual y progresivo en el imperio griego y también en el imperio romano. Pero la estructura de la elección, del reconocimiento, de la representación estaba conformada mucho antes incluso del siglo V antes de Cristo. Sigan escuchando. En el siglo IV y V. ¿Antes de Cristo? Obviamente. Por supuesto. Obviamente. Pero tú me negaste eso. ¿Qué yo negué? Sobre o sea, la construcción de la democracia en Grecia, con el grupo de los boiles, que era el grupo de los filósofos,
que era un consejo de filósofos, tú dijiste que no, que los romanos no lo heredaron de esa manera. No. Entonces, yo sé que tú das clase de eso y que tú tienes, tú tienes buena expresión para comunicar, pero yo también te sigo porque yo quiero aprender. No, lo que tú no puedes decirme una cosa por otra. Estamos aprendiendo. Claro, pues tú no puedes decirme una cosa. Bueno, eso fue un momento ahí donde yo dije, mira, la democracia fue heredada en gran parte, esa estructura de los romanos, por las concepciones de algunos puntos que también tenían los griegos. Los romanos heredaron muchas cosas de otras culturas, pero ellos se centraron mucho y admiraron mucho la cultura griega. La cultura griega. Y de ahí surgió el Senado, que también fue heredado desde una concepción de el Consejo de Filósofos, ya elegido entre las 10 tribus por los griegos. Y los romanos fueron adaptando esa visión heredada y la fueron perfeccionando para ellos, obviamente, según ellos, ¿no? Según ellos. Por eso yo hice esa pequeña aclaración más que todo, porque no, o sea, imagínense quién soy yo para corregir a un profesor de sociología y los temas que tienen que ver con la política, ¿no? A un politólogo que maneja, hay que reconocer, maneja muy bien muchos datos históricos. Sigamos escuchando. Por otra, porque yo también he leído eso. No, pero lo que te aclaré, Carlos, en Roma, la política adquiere un fundamento de tipo jurídico. Por supuesto. En Grecia la política era holística. Sí, por supuesto. Ellos vinculaban la política con la representación en la tierra de la unidad que había en el cosmos. Por eso los griegos nunca tradujeron su política en un nivel institucional como sí lo tradujeron los romanos. Bueno, miren aquí. Aquí fue que también me confundí un poquito. Como lo tradujeron los romanos, no lo tenían los griegos. Es obvio, porque Roma es una cultura con una idiosincrasia. Eran más militaristas, aunque Grecia tenía un pensamiento extremadamente guerrerista, pero Roma también seguía esa línea o esa idiosincrasia, ¿no? Militarista de conquistas. O sea, tenía mucha afinidad en cuanto a eso. Sin embargo, los griegos sí tenían estructurado un pensamiento institucional. Así como los romanos, los griegos tenían un pensamiento estructurado para crear instituciones. Y esas instituciones, ¿verdad?, ser fuentes para que tuviesen representatividad en cada una de las tribus. Insisto, 10 tribus, cada una de ellas con instituciones para que ellas tengan representatividad. No como que los romanos eran los que tenían esa base institucional o esa institucionalización. Valga la redundancia, si suena redundante, ¿no? O sea que esa parte no se entendió claramente. Bueno, no como los romanos, bueno, pero la tenían, porque al principio se negó. Los griegos no tenían instituciones. Sí tenían instituciones. Los romanos fue que establecieron instituciones. No, siempre todas las culturas han tenido instituciones. Una cultura manejándola basado en su ideología e idiosincrasia, basado en su cultura. Sigamos escuchando. Por eso desde los romanos nos llega hoy la república, la res pública, el gobierno sobre los bienes comunes, que ese es lo que crearon los romanos. Llega hasta hoy, nos llamamos República Dominicana. Nuestro nombre tiene inserto como país un concepto y una forma de organizar la sociedad que viene de Roma, muy anterior. De Grecia, ¿qué es lo que nos le llega? Bueno, vamos a ver. ¿De dónde surge el concepto de república en términos generales? Obviamente Roma es el que establece este concepto. El concepto de república, que sería alrededor del siglo VI antes de Cristo. Siglo VI antes de Cristo, ¿no? Ahí se estructura el concepto cultural de república. Roma, obviamente. Ahora, los griegos manejaban algún concepto que se vincule a la terminología
de república, porque recuerden que Platón escribió la República. ¿Basado en qué pensamiento Platón escribió esta obra? Y si los griegos tuviesen algo equitativamente similar, ¿no? O equivalentemente similar a la República Romana. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de memoria acá. No como los romanos, sino no tenían el concepto de república como los romanos. Los griegos tenían una noción de gobierno basado en el bien común, eso sí. Tenían una noción de un gobierno de bien común y participativo. Y ya lo mencionamos con las 10 tribus. Que era quizás algo semejante al aspecto de la república que fundamentaron los romanos. Es decir, no es simplemente el concepto o la palabra como tal, sino el trasfondo, el accionar, ¿no? La naturaleza de un evento, de una actividad en una cultura. No es porque alguien le llamó república en un lugar y vino un escritor griego y escribió República de Platón, que probablemente Platón, utilizando este término, lo veía de manera distinta a como lo vieron los pensadores romanos, pero con la naturaleza de un sistema en su época, en su cultura, donde buscaban establecer el bien común y buscaban también la participación ciudadana. O sea, hay una equivalencia ahí. Pero vamos a seguir escuchando porque lo que he visto hasta ahora y lo que viví en el debate es que había un interés más de refutar y corregir elementos puntuales de la historia, y eso quizás llevaba a dar imprecisiones históricas. Sigan escuchando. La filosofía, el conocimiento, los conceptos, pero no instituciones, porque los griegos nunca entendieron la política como sí la entendieron los romanos en un sentido jurídico de normativo. Miren esto, él dice, pero no instituciones, porque los griegos no entendieron la política en base a un sentido jurídico. Eso es, ahí hay una gran, bueno, es un equívoco histórico. Los griegos sí tenían un concepto jurídico para su cultura. Y todo lo que hacían lo establecían en base a procedimientos jurídicos. La elección de cada representante que luego, basado en un concepto jurídico, iba a ser sorteado. El bien común, el trabajo, los impuestos, todo esto estaba sobre la base de una estructura jurídica para el pueblo griego, para la cultura griega. Entonces es como, vamos a hablar, se oye bien, se oye muy bonito, pero hay imprecisiones históricas. Esa era la palabrita que me falló, ¿no? Hay grandes imprecisiones históricas. Tanto los griegos como los babilonios, como los judíos, como los romanos. Incluso los sumerios con el código de Hammurabi tenían una estructura jurídica que se fue desarrollando progresivamente con el tiempo. Pero no se puede decir, no, los griegos no tenían una estructura jurídica, ni tampoco tenían instituciones. Claro que tenían instituciones, claro que sí. Sigamos escuchando esta última parte de este breve análisis que hemos querido compartir con ustedes. En sentido jurídico no. En un sentido jurídico no. Para una élite. Ahí sí, Roma lo desarrolla. Porque aquí también hay... pero ahí hay una... Escúchame, aquí también hay políticos que se creen que son predestinados justamente y que solo ellos son los que tienen ese... Un buen funcionamiento de la república es para eso. ¿Qué es uno de los fundamentos de la república? Yo, por ejemplo, me considero tributario, parte del pensamiento republicano. Bueno, miren acá, Eladio pone un punto ahí que, bueno, es Eladio, ustedes conocen Eladio. Pero da un punto interesante, ¿no? Hay políticos que se piensan que son eternos y quieren mantenerse en el poder. Esa ha sido la historia tanto de la izquierda como de la derecha. O sea, el hombre siempre tiene esa necesidad y sed y ansias de poder. Y ninguno escapa a eso.
Y Eladio dice, no, pero es que hay políticos. No, hay políticos no. Todos los políticos buscan perpetrarse en el tiempo. Todos. No existe ni uno que, o por lo menos, si ha existido uno, no existe un gabinete, no existen seguidores que no hayan querido perpetrarse en el tiempo. Todos, porque eso está en la naturaleza humana. Y cuando Eladio dice esto, bueno, pues es como que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, los que se quieren perpetrar. Pero los gobiernos comunistas de izquierda, no sé, me imagino que son progresistas también, ¿verdad? Aunque no todos los progresistas son iguales, pero todos los progresistas son comunistas. Esa es la verdad. Entonces, es como que sí, ellos sí se quieren perpetuar en el tiempo. Y dice el profesor Calcaño, bueno, yo te voy a poner ejemplo, ¿no? La República, y comienza a entrar nuevamente en su argumento base, donde él dice que los romanos establecieron la República precisamente para resolver esto, pero Roma, como cultura republicana, ha sido la que más ha tenido a los más grandes tiranos de la historia que se han perpetrado en el tiempo y que solamente cuando se les ha quitado la vida, como en el caso de Nerón, en el caso de Calígula, bueno, si no me falla la memoria, ¿no? Entre otros, Marco Aurelio, etcétera, etcétera, han dejado esa forma, ¿no? de gobernar solo de esa manera. Entonces, ¿cómo ponen el ejemplo de Roma y la República? Como que Roma resolvió esta parte acá, cuando no es un buen ejemplo. Porque el ser humano, tanto de una parte ideológica como de la otra, en términos políticos, siempre tienden a la búsqueda incansable del poder y a la permanencia, a perpetrarse en el poder. Sigan escuchando esta última parte. Me considero un progresista republicano. ¿Por qué? Porque el pensamiento... ¿Cómo trataba Platón el concepto de república? ¿Nunca lo trató? Ahí hay un debate. Hay un debate, sí, ¿cierto? Claro, hay un debate alrededor... Entonces los griegos trataron, porque si hay un debate, lo trataron. Sí, si pero, no se debatiera. Sí, pero para los griegos, Carlos, la república de la que habla Platón es la mejor forma de gobierno que ellos hablaban. No importa el concepto, pero lo trataron. Hombre, pero sí, si me deja terminar, porque... carajo. Pues, claro. No, yo me avisan, me avisan. No, Me avisan, porque tengo que... Pero está bien. Todavía no he hablado más que tú, tranquilo. Los griegos, cuando hablaban de la república, cuando hablan de la república, Platón, ahí hay un debate si ese título se lo puso él. Recordemos que son textos de 2400 años atrás. Bueno, hay un debate de que si Platón le puso al texto la república, bueno, si los romanos le pusieron la república, ok, ese no sería el debate. Sin embargo, el concepto república o el concepto republicano cultural, su base, el espíritu, ¿verdad? De ese desarrollo interno, institucional, griego, lo tenían. Que ahí es que está el punto, ¿no? En la búsqueda del bien común, la independencia de representatividad en el grupo de los boiles, ¿verdad? La elección, aunque eso se fue mejorando después con la elección con la parte de sortear los que iban a ser elegidos, ya era por sorteo, que no está, eso no está tan mal. Ahí hay un grupo, ahí no hay prebenda, ahí no hay que pagar dinero, echen ahí y vamos a una tómbola. ¿Quién salió? Fulano de tal. Ese lo eligió su comunidad. Sí, ok, usted va a formar parte de los boilers, venga. ¿Cuál es el otro? Ok, sorteado, sí. Prebenda, no. Ese lo elegimos nosotros por voto popular, porque lo elegía el pueblo en cada una de las tribus y luego llegaban a ser elegidos por sorteo. Entonces, eso fue lo que me pareció extraño. O sea, si estamos conceptualizando, si no nos estamos esclavizando a lo que dijo alguien en un libro y vamos a profundizar, vamos a entrar en el marco de la reflexión filosófica, vamos a evaluar la historia, no podemos encerrarnos, porque entonces no tendríamos pensamiento crítico, que es lo que queremos en el recetario, tanto en la parte científica como en la parte filosófica, como en la parte teológica, aportar a la sociedad dominicana y también a la latinoamericana.
sea, porque lo dijo fulano hay que aceptarlo, sí, porque sí. No, vamos a profundizar, vámonos a la historia, escarbemos la historia. Veamos, contextualicemos la historia. Entonces, hasta ahí vamos a dejar ese fragmento que quise tocar con la parte histórica, ¿no? Que es la que más me apasiona, la parte de la conformación de los poderes del Estado, tanto en Grecia como en Roma. Mucha información interesantísima. La información histórica es bien complicada de presentar, de defender en un debate, porque son muchas aristas, son muchas variables. Estamos hablando de un proceso histórico en las culturas que se mencionaron de más de 3.000 años y no es tan fácil. Y por eso yo felicito en este humilde análisis que hemos querido hacer y puntualizando de que estuve de acuerdo en muchas cosas con el profesor Elvin Calcaño y también estuve de acuerdo en muchas cosas con el comunicador y empresario, analista Aneudis Santos, pero también estuve en desacuerdo con ambos en puntos históricos y en reflexiones sociales. Voy a poner dos ejemplos antes de cerrar. Que el profesor Elvin Calcaño, pues hay cosas del conservadurismo que él dice que él acepta, que él reconoce, pero al no explicar qué cosas rechaza del conservadurismo, se quedó eso pendiente. Aneudis Santos presentó que no es necesario un Estado hegemónico, así lo entendí, que controle la actividad económica o la libertad e independencia económica de ciudadanos. Me imagino porque pagan impuestos y todas estas cosas. Porque ha habido en la historia control absoluto de las empresas privadas de ideologías políticas. Esa es la realidad histórica. Queridos hermanos y amigos, nos vamos a ver en una próxima entrega acá en su espacio Carlos Veloz, Fe y Razón, recordándoles que nos den un like de apoyo, que compartan este video para seguir creciendo como plataforma y nos vamos a ver en una próxima entrega saludando y felicitando a Aneudis Santos y al profesor Elvin Calcaño por su extraordinario debate. Nos vamos a ver en una próxima entrega.